Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7:49. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y además agradecerle a nuestra colaboradora en este espacio de noticias, a la diputada Betty Marmolejo Rojas, que nos haga favor de platicar con nosotros, con la audiencia de Radar News y sobre todo en varios temas. Uno de ellos muy importante que tiene que ver con la reciente aprobación de la Ley de Participación Ciudadana que se logró en el Congreso del Estado con la afluencia, discusión, análisis y debate de las diferentes fuerzas políticas ahí representadas. Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Aurelio, muy contenta de estar aquí nuevamente contigo, por supuesto con todos los radioescuchas, y como bien lo señalas, esta ley de participación ciudadana, esta actualización integral que se hace de parte de la legislatura, particularmente de la comisión legislativa encabezada por mi compañera Graciela Juárez, de la cual soy secretaria, y bueno, el otro integrante es Enrique Correa. Se hizo un consenso de un proyecto que se generó por alrededor de 31 organizaciones de la sociedad civil, que llevaron a las puertas de la legislatura para poder ser tomada en cuenta, analizada por esta comisión legislativa. Por supuesto que hubo discusión, por supuesto que hubo pues algunas aportaciones, algunos foros en los que se escuchó las voces de todas las personas que la buscaban impulsar y para la cual los diputados simplemente fuimos un conducto. Sí, claro. La participación ciudadana, como su nombre lo dice, es una herramienta necesaria para la democracia, es una herramienta, es un derecho humano que facilita la intervención de todas y de todos y que es una oportunidad para incidir en las decisiones políticas que influyen en nuestra vida cotidiana. La participación ciudadana además es una forma, es una oportunidad de dar seguimiento y evaluación a las políticas públicas, a los recursos públicos, pero implica diálogo, implica generación de acuerdos, implica resolución de conflictos, acceso a información verídica, no ficticia. Y además implica, por supuesto, la propuesta y la mejora continua de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Diálogo y mejora continua. Así es. Y propuesta, porque si bien en el seno de la legislatura se ve el debate con las posturas políticas, esto implica un consenso, implica un diálogo, y nos lo decían los colectivos y las organizaciones civiles que impulsaron, a quienes les envío un saludo, César Zafra, Huartel López y otras organizaciones encabezadas por ellos, que estuvieron muy al pendiente y sabían que la ley del todo nada tampoco es posible cuando es un órgano colegiado con diversidad de ideas y en el cual se tiene que privilegiar el consenso y las coincidencias. Se trata de generar una estructura que permita, que haga más fácil, que haga posible incluso la discusión, el análisis, el debate, la voz de los ciudadanos o de la ciudadanía en un contexto que requiere también una administración más atenta a este tipo de situaciones, una administración que esté también dispuesta a resolver pues estas aportaciones de las y los ciudadanos, mi querida Betty Marmolejo. Pues parte de las ventajas que tiene esta actualización de la ley, pasamos de 5 instrumentos de participación ciudadana, de 5 mecanismos a 11, y ahorita los vamos a anunciar de forma general a cada uno de ellos, y que requieren 2 partes. Requieren autoridades abiertas, pero también requieren ciudadanos que las activen, que las hagan valer. Sí, claro. El otro día me preguntaba una persona, ¿no?, del auditorio, oye, los consejos de participación ciudadana que estaban ahí en la calle, ¿te acuerdas de Guerrero? Hidalgo y Guerrero, ¿no?, en la esquina, ¿todavía funcionan?, me preguntaba. ¿De qué manera, perdóname, pero de qué manera podemos nosotros los ciudadanos continuar además con una serie de temáticas que son muy importantes para la sociedad queretana hoy por hoy y que pues de repente servía como esos foros de expresión de diferentes organizaciones, incluso hasta no gubernamentales, mi querida Betty? Así es, existen, te voy a enunciar los mecanismos de participación ciudadana, dentro de los cuales están los consejos para dar respuesta. Como quedarían los 11, ¿no? Así es. Los instrumentos de participación ciudadana ya establecidos en la nueva ley de participación ciudadana son el plebiscito, que es un instrumento de participación que tiene por objeto la consulta de los ciudadanos para la aprobación de las decisiones o actos del Poder Ejecutivo en todos sus niveles. El referéndum, que es un instrumento de participación que tiene por objeto la participación ciudadana en lo que es la integración de reformas, leyes, abrogaciones, derogaciones de leyes y reglamentos, tanto a nivel Estado, esto es con la propia legislatura, y a nivel municipal con los cabildos. Correcto.
La iniciativa ciudadana, que es una prerrogativa, una facultad para los ciudadanos para presentar propuestas de ley o de reglamento tanto ante los ayuntamientos como ante la legislatura del Estado. Aquí hay un avance muy, muy importante porque se pasa de la solicitud de alrededor de el 3% de las firmas se pasa al 0.02% de las firmas, lo cual hace mucho más factible que la gente pueda reunir los requisitos y prácticamente con 3,000 firmas, un poquito más, se pueden presentar iniciativas de ley en Querétaro. Ok, correcto. En el Estado. En el Estado. A nivel municipal hablaba del Estado de Querétaro. La proporción de cada uno de los municipios. Ok, correcto. Tenemos también el mecanismo de la consulta vecinal, que es un mecanismo para emitir opiniones y formular propuestas de los problemas colectivos, de los que ocurren directamente en las comunidades y en las colonias. Por otro lado, el mecanismo de obra pública con participación ciudadana, esto es muy, muy importante para las alianzas. En el municipio de Querétaro, particularmente, que es el que más conozco, existen diferentes condiciones jurídicas de la tierra y esto nos permitiría que en alianza con iniciativa privada, incluso con la participación de la comunidad, se pueda generar obra pública. Entonces, este es un mecanismo para mí muy valioso, sobre todo para las zonas más alejadas o más complejas. Que ya se ha puesto en práctica, ¿no? De alguna manera, ya han hecho algunos esfuerzos que han resultado, por cierto, muy favorables para las y los ciudadanos. Así es, y además, pues esto, elimina las justificaciones para que la obra pública no llegue a todos lados. A donde tiene que llegar, Exactamente. Además. Bueno, vamos en obra pública. El siguiente instrumento, el sexto, son los consejos de participación ciudadana. Existen a nivel estatal y las instalaciones están en la calle de Madero, el Centro Estatal de Participación Ciudadana que se creó junto con la Secretaría a nivel estatal y que funcionan con los mecanismos ahí establecidos por parte del Ejecutivo del Estado. A nivel municipal también existen y tienen su casa de consejos en el barrio del Tepe, en la zona también de la estación del ferrocarril. Correcto, muy bien. Bueno, séptimo. El séptimo son los observatorios ciudadanos, que a diferencia de los consejos, estos sí tienen un cumplimiento vinculatorio, las determinaciones que tomen estos observatorios, y tienen su propio mecanismo para la conformación. Por otro lado, tenemos un mecanismo que se me hace valiosísimo también, el cual también ha estado comprometido, por lo menos en las últimas campañas, por todos los candidatos a alcaldes y que han resultado electos, que es el presupuesto participativo, el cual los ayuntamientos y los municipios estarán obligados a regular en los próximos 60 días una vez que ocurra la publicación de esta ley y destinar un fondo específico para la obra social que pueda ser elegido por la ciudadanía en cuanto a sus colonias y sus comunidades. Correcto. 9. Por otro lado, el diálogo ciudadano. Este es un mecanismo que establece la interacción permanente de los titulares de las áreas ejecutivas con la ciudadanía. Ejemplo, el programa de Miércoles Ciudadano, el programa de las jornadas comunitarias muy conocidos. Por otro lado, existe la audiencia pública. Este es un mecanismo que con 200 firmas puede garantizar que el titular de una dependencia pública acuda a la colonia, acuda a la comunidad a escuchar la demanda de forma directa con los ciudadanos. Los funcionarios públicos estamos obligados a tener las puertas abiertas, por supuesto, para toda la ciudadanía. Sin embargo, aquí existe un mecanismo para quienes no tienen esa forma particular de trabajar. Correcto. Y finalmente, el cabildo abierto, que es para que las personas puedan participar en las audiencias, en las comisiones legislativas y escuchar las decisiones que se toman ahí por parte de los representantes, en este caso los regidores. Nos queda poco tiempo, son las 7 de la mañana con 58 minutos. Te pregunto, ¿ya se publicó esta ley? No, está enviada al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 30 días para observaciones. En caso de que no las tenga, la puede publicar en la sombra de Arteaga o bien la legislatura a través de la mesa directiva. ¿Por qué no existen dentro de estos mecanismos el de revocación de mandato?
El de revocación de mandato forma parte de la legislación electoral en el estado de Querétaro y ahí está regulado. Además de, pues, por supuesto, la Constitución. Sí existe. La Constitución, tanto federal como local. Va. Bueno, pues ahí está además la participación de mi querida Betty Marmolejo Rojas, es diputada local en la 60 legislatura del estado. Hoy sería literalmente tu último día como diputada, mi querida Betty Marmolejo. Hoy concluye esta gran responsabilidad y pues quiero aprovechar este espacio para dar un agradecimiento particularmente a la gente de Santa Rosa Jáuregui, de Ciudad del Sol, de toda la zona norte de la ciudad que me permitió representarlos durante los últimos 6 años en el Congreso del Estado. Trabajamos juntos diferentes proyectos de ley que son vigentes y que están al servicio de la ciudadanía, por supuesto. Hago mención, soy autora de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, la Ley de Entrega y Recepción de Fraccionamientos del Estado de Querétaro, la Ley de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Son proyectos legislativos completos que se crearon a través de esta vinculación permanente con la ciudadanía. También autora de la paridad constitucional en el Estado de Querétaro. Por otro lado, también impulsamos leyes de prevención de violencia contra niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y también particularmente las mujeres que sufren en diferentes contextos. Sin duda alguna. Una aportación importante que comentábamos nosotros, obviamente tiene que ver con esto que requiere hoy por hoy Querétaro en este entramado, digamos, jurídico, para efecto de que se vayan atendiendo, resolviendo las demandas y necesidades de la sociedad en un contexto de transformación, de desarrollo, de crecimiento permanente que tiene hoy por hoy el estado de Querétaro, mi querida Betty Marmolejo. El trabajo es permanente y es perfectible, Aurelio. Tú lo sabes como abogado, que la ley tiene que ir acorde al tiempo, modo y lugar para que sea una ley completa y para que sea una ley eficiente. Entonces, las puertas del Congreso están abiertas y de estos espacios de representación ciudadana para que participemos de forma permanente y mejoremos todo de acuerdo a las necesidades que tengamos como sociedad. Bueno, que así sea. Y nada más una última pregunta, son las 8 de la mañana, pero termina esta 60 legislatura del Estado, deja 114 iniciativas pendientes que no se discutieron, que no se resolvieron, que no lograron por lo menos que fueran aprobadas en un proceso legislativo que todos conocemos. ¿Qué va a pasar con esas 114 iniciativas? La ley orgánica señala que finiquitan junto con la legislatura. Así está establecido en la ley orgánica. Entonces, quien desee continuar con el trámite de esos temas o darle seguimiento a los temas que estas iniciativas contenían, deberá de presentarla en tiempo y forma con la nueva legislatura. ¿Tendría que replantearlas de alguna manera o puedes retomar de esas 114 algunas? Pues se pueden retomar porque existe el diario de debates, existe documentación importante en la legislatura que se puede consultar. Sin embargo, la iniciativa tendría que volver a iniciar su procedimiento legislativo, a ver si en la siguiente legislatura sí se puede aprobar, analizar, discutir, etcétera, etcétera. Así es. Y en esto, me gustaría compartir que el proceso legislativo implica diferentes tiempos. Implica la presentación de los proyectos legislativos de forma oficial en el área competente. Por otro lado, el turno a las comisiones legislativas que están especializadas y buscan generar la participación ciudadana. Después de eso pasa a generarse un dictamen. Se pasa a pleno. Si se aprueba en el pleno, todavía de ahí se va al Ejecutivo del Estado para observaciones y hasta después se publica y entra en vigor. Entonces es un proceso en el que todos tenemos que estar pendientes. Si algunos de estos proyectos legislativos no han sido aprobados, la mayoría de los casos es por falta de consenso, no por inactividad de las comisiones legislativas. Que es este proceso legislativo de la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción y hasta la publicación, ¿no? De la y el acuerdo de todas las partes. Así es. Bueno, pues que ese es el trabajo justamente en el legislativo del Parlamento, de hablar, de intercambiar opiniones y argumentos que sirvan para la consolidación de esas leyes, ¿no? De esas iniciativas. Mi querida Betty Marmolejo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Aurelio. Que tengas buen día y por aquí nos veremos. Gracias. Muy amable, gracias. Son las 8 de